Dominando el paisaje urbano y rural de la localidad lucense de Vilalba se encuentra el impresionante torreón medieval del siglo XV. Habitado en aquella época por los condes de Andrade y de Vilalba, a su alrededor surge la villa que se convertiría en la capital de la comarca de Aterra Cha. Hoy esta torre del homenaje del siglo XV, convertida en hotel y restaurante, conforma la joya de la corona y el lugar más especial del Parador de Vilalba. A la sombra de la fortaleza se construyó en el año 2000 el nuevo edificio del Parador, un espacio mucho más moderno, aunque sin abandonar la esencia medieval del conjunto, y que alberga en su interior el segundo restaurante, hasta 42 habitaciones y otros servicios como gimnasio, sauna o salones privados. Nos encontramos en lo que llamamos el corazón del Parador, en el interior de la Torre dos Andrade. Este magnífico torreón octogonal es lo que queda o lo que quedó tras las revueltas inmandiñas y reconstruido en 1967 como parador de turismo. Es una torre octogonal, de las cuales solo quedan 3 en la península ibérica, una en Portugal, otra en Andalucía, donde estuvo preso el Boatil el Chico, y esta nuestra de Galicia. Estamos en el salón principal, es el salón donde históricamente fue la recepción de nuestros clientes. Está con muchas alegorías a la historia de los más de 500 años de guerras y de batallas de este edificio y de sus últimos moradores, los Andrade. En 1967 se inaugura, como he dicho, como parador, y así estuvo con estas 6 habitaciones, haciendo turismo y poniendo a Vilalba en el mundo a través de la fuerte marca que es Paradores, hasta que en el año 2000 se decide crear un establecimiento al lado, unirlo a través de la pasarela que habéis visto y llegar a las 48 habitaciones que actualmente tiene el Parador de Vilalba. En el nuevo edificio tenemos 22 habitaciones por planta, en 2 plantas 44 habitaciones. Se intentó en el año 2000 y se consiguió hacer un establecimiento muy versátil y que de alguna manera permitiera estar en línea de las necesidades que marcaba en el momento y que sigue marcando pues el turismo. No solo tenemos el restaurante, sino tenemos también salones privados para hacer todo tipo de reuniones y por supuesto almuerzos o cenas privadas. Se le dotó también de un espacio de fitness, tenemos un pequeño gimnasio donde el cliente puede romper un poco su estrés diario, tenemos sauna, baño turco. Eso junto con las facilidades que da el establecimiento en cuanto a salones, restauración y cafetería, incluso un jardín precioso donde se puede admirar esta torre, pues hace que esa mezcla de moderno con tradicional se unan y que esas 2 potencias al final consigamos un producto único. En cuanto a los restaurantes del Parador de Vilalba, también encontramos diferencias entre las 2 estancias. El comedor del Torreón se convierte en un regreso a la edad del feudalismo, gracias a la escenificación de las cenas medievales. Además de la caracterización del espacio y el servicio, un monje recién llegado del siglo XV deleita a los comensales que así lo deseen con la realización de los conjuros habituales de la tradicional queimada. La gastronomía dentro del establecimiento está en dos grandes pilares. Por un lado, seguimos manteniendo la tradición de hacer almuerzos y cenas medievales aquí en la torre, en el comedor que tenemos medieval, donde un cliente a partir de 12 personas nos puede demandar un menú medieval y nosotros se lo tematizamos. Se lo tematizamos ya no solo la comida, sino la puesta en escena y hasta el servicio. Y por otro lado está el restaurante habitual, que está en el
el parador principal, por llamarlo de alguna manera, donde hacemos una gastronomía de mercado, pero prestando una importante atención al producto autóctono de la zona. Nosotros estamos aquí por y para Villalba y para la zona Cha, la Terra Cha, entonces lo que intentamos es potenciar a través de nuestra gastronomía los productos típicos de la zona. La calidad de los productos de la comarca están siempre presentes en la carta del restaurante. Las propuestas gastronómicas del Parador de Vilalba van cambiando a medida que avanzan las temporadas, con lo que la carta del comedor se renueva 4 veces al año. Pero a lo largo del año, pues los productos de la zona más importantes, no quiero olvidar los quesos, quizás los pondría en primer lugar por la tradición y la calidad de sus productos. Vilalba es una zona de chacinas, de embutido, también están puestos de forma muy importante sus lacones, sus jamones y por supuesto luego todo lo que la tierra nos da. Las patatas de Villalba son famosas en España entera. ¿Cuántos restaurantes de Madrid adquieren aquí sus productos por la calidad de la patata? No voy a olvidar ningún tipo de verdura de las que tengamos y por supuesto las terneras gallegas, las terneras con IGP, que son las que el Parador de Villalba trabaja habitualmente. El Camino del Norte, una de las rutas a Compostela con un mayor crecimiento, pasa por delante del Parador de Vilalba. Es por ello que los peregrinos están muy presentes y se les ofrecen interesantes paquetes a los caminantes que decidan pararse a descansar en sus instalaciones. Pensando en esos peregrinos, ya a primeros de año creamos un paquete especial, un paquete que no solo está promocionado en nuestra web, sino que en los albergues, en los más de 60 albergues que el peregrino encuentra, pues prácticamente desde entrar en territorio de Península Ibérica viniendo de Francia hasta Villalba hay casi 60 albergues. En cada uno de esos albergues, en el comedor, está puesta la oferta del Parador de Villalba. Parador de Villalba con el Camino Norte, donde un peregrino puede tener una alternativa distinta a descansar y a comer más allá del albergue, porque cada vez son más los peregrinos que demandan un hospedaje con un plus más de calidad. Entonces, habitación doble, uso para 2 personas, desayuno incluido, IVA incluido, 90 euros. Nos parece que para un peregrino internacional o incluso nacional que quiera a mitad de camino recuperarse un poco, tener un plus más a la hora de descansar y de recuperar el cuerpo, es una oferta muy atractiva. Y encima, regalos. Como sabemos que al final van a Santiago, pues les decimos que por hospedarse aquí, en el Parador de Villalba, cuando lleguen a Santiago, en el Hostal de los Reyes Católicos, meta del peregrino, pueden tener la custodia de sus bicicletas sin coste y además les regalamos la visita al Parador Museo para que puedan disfrutar del Hostal de los Reyes Católicos y puedan admirar pues ese hospital que se hizo precisamente para ellos hace 500 años. Además del cuidado en el trato al cliente y la elección de los productos de la carta, el mobiliario y decoración del espacio, el ambiente que se consigue crear, son factores importantes a la hora de decantarnos por el Parador de Vilalba para pasar una agradable velada. Como tenemos 2 edificios tan diferentes, aquí hay un trabajo muy cuidado de un equipo de decoración para mantener este ambiente medieval que podéis admirar en este salón. En el edificio de enfrente se intentó hacer ese ambiente pazo, ¿vale? Un poco más moderno, pero donde siguen apareciendo sillones orejeros, donde siguen apareciendo grandes alfombras, pero ya un poquito más contemporáneo, sin olvidar un poco que estamos en Galicia y esa tendencia a hacer la decoración estilo pazo. Capón de 8 meses, comida de reyes, dice el refrán. 8 meses son precisamente los que tienen los capones de Vilalba, que se venden en la tradicional Feria de la Villa y que sobre todo en esta época del año son el plato estrella de los restaurantes del Parador. Una buena manera de degustarlo es el rulo de capón de Vilalba relleno de castaña y trufa con falsa mermelada de albariño. Bueno, pues hoy desde el Parador de Villalba os vamos a preparar un plato de capón, como no, aquí de la zona de Villalba, y ahora que estamos en las fechas navideñas, pues fue un poco por lo que elegimos este producto, ¿no? Tanto por la temporalidad como por la zona, ¿no? Aparte es el producto rey de aquí de Villalba en estas fechas. Entonces lo que vamos a hacer es un rulo de capón, vamos a aprovechar la castaña, un poquito de trufa negra y es con lo que vamos a hacer el relleno.
y después lo vamos a acompañar con una falsa mermelada de albariño y de guarnición pues unas castañas y unos frutos rojos de temporada. Los ingredientes constarían, para hacer el puré de castaña con el que vamos a rellenar la pechuga de capón, sería leche entera, usaríamos una bolsita de té, castaña gallega, IGP, un poquito de trufa negra, jugo de la propia trufa, y con esto elaboraríamos un puré con el cual rellenaríamos la pechuga de capón. Y después la falsa mermelada usaríamos vino de albariño, azúcar, un poquito de goma xantana para darle ese espesor, y después para decorar pues usaríamos unos madroños, unas hojitas de berro, acompañaremos con unas castañas y estos serían un poquito los ingredientes que vamos a usar. Vamos a empezar con el relleno de capón. Para eso vamos a usar la leche entera, la castaña, es una castaña pelada, cruda, solo la cubriríamos porque lo que nos interesa es un puré denso, espeso. Añadiríamos una bolsita de té para aromatizar un poquito la castaña. Y ahora dejaríamos que levantara hervor y que nos cueza la castaña. Cuidadito con el hilo, que no se nos queme con el fuego. Entonces, mientras nos va cociendo la castaña, lo que vamos a elaborar ahora es la falsa mermelada de albariño. Entonces, es muy facilito. Tendríamos el albariño por un lado, cogeríamos un cazo, esto también lo podríamos hacer con un vino mencía o, en este caso, con un vino tinto. Echaríamos el azúcar, sobre un 30% de azúcar sobre el líquido de cocción. Entonces ahora dejaríamos que empezara a hervir y lo dejaríamos cocer sobre unos 10 minutos aproximadamente. No, mientras esperamos a que se nos termine termine de cocer el vino albariño con el azúcar, vamos a ir fileteando la pechuga de capón. Como veis, es una pechuga que tiene bastante grasa infiltrada. Esto es debido a la alimentación del capón. Entonces, lo que hacemos es abrirla en libro. Una vez que la tengamos abierta en libro es cuando procederemos a rellenarla con nuestra farsa de castaña y trufa. Bien. De acuerdo. Lo que vamos a hacer ahora es salpimentarla un poco. Una vez que tenemos ya abierto la pechuga en forma de libro, salpimentamos con un poquito de sal y pimienta. Y ahora vamos a ir con nuestra crema de castaña. Bueno, ahora como veis ya está hirviendo nuestra falsa mermelada de albariño con azúcar. Después de hervir 10 minutos, cogemos y lo que vamos a hacer es darle la textura de mermelada con la goma xantana. Tanto podemos usar una Thermomix como podemos usar un Turmix o una batidora que tengamos en casa. Entonces,
Echamos la reducción de vino albariño con azúcar. Echamos la goma xantana, muy poquita cantidad. Es preferible ir echando poco a poco y una vez que consigamos la textura de mermelada, retiramos. Echamos otro poquito más. Bien, ya tenemos más o menos nuestra falsa mermelada de albariño. La podemos espesar un poquito más, pero bueno, así es suficiente. Una vez que temple un poquito nos cogerá más textura sólida. Entonces, ya tenemos lista y ahora vamos con nuestro puré de castaña. Ya nos ha hervido la castaña. Retiramos la bolsita de té, que ya nos ha aromatizado. Y ahora lo que haríamos, como un puré tradicional de castaña, cogeríamos un tenedor, machacaríamos la castaña y entonces procedemos a rellenar la pechuga de capón. Entonces, ya tenemos aquí nuestro puré de castaña, con la trufa picada en dado. Entonces lo que hacemos, como veis, tiene consistencia de puré denso. Lo extendemos podríamos añadir un poquito más si quisiéramos, pero bueno, con esto es suficiente. Extendemos bien. No nos queda una capa muy gruesa, más bien fina. Y ahora procederíamos a cerrarlo. Entonces el método es el siguiente: usaríamos un poquito de papel film, depositamos la pechuga de capón encima del papel, con la zona de la piel hacia arriba. Entonces ahora envolveríamos en rulo, como si estuviéramos haciendo sushi más o menos, apretando bien. Antes de cerrar el paquete, salpimentamos un poquito por fuera, echamos un chorrito de aceite de oliva y prensamos bien, apretamos bien el rulo. Y le damos forma de caramelo. Cerramos bien las esquinas. Entonces, mientras, lo que vamos a hacer es poner el agua a hervir, porque vamos a terminarlo al vapor, o sea, a unos 100 grados aproximadamente. Y lo dejaríamos entre unos 30-35 minutos, dependiendo del grosor de la pechuga. Bien, ya tenemos nuestro rulo de capón cerrado y prensado. Lo que vamos a hacer es cocinarlo. Vamos a cocer al vapor sobre unos 35-40 minutos aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos nuestra pechuga de capón cocida. Entonces lo que vamos a hacer, cuidado
con cuidado de no quemarnos, abrirla. Lo que vamos a hacer es escaloparla. Tiramos el fil, cortamos en medallones. Con nuestra mermelada de albariño. Como veis, tiene una textura de mermelada. La depositamos en el centro del plato. Mientras vamos a saltear un poquito la guarnición, que le vamos a echar el madroño y unas castañas que hemos retirado cuando hacíamos el puré. Cojan un poquito de temperatura. Después vamos a disponer capón. Bien. Pasaríamos a emplatar. Unos madroños y acompañaríamos con un poquito de castaña. Si tuviéramos un poquito de fiuncho, podríamos acompañar con un poquito de fiuncho. Echaríamos un poquito de cebollino y decoraríamos con unas hojitas de berro. Daríamos un poquito de brillo con aceite de oliva virgen y tendríamos nuestro plato listo. Una gran marca, un espacio con más de 6 siglos de historia, un entorno verde y productos de la comarca de primera calidad. El restaurante del Parador de Vilalba, envuelto en una atmósfera medieval, nos invita a hacer un recorrido histórico mientras degustamos uno de los mejores platos de nuestra cocina, de hoy y de siempre. A 20 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra la localidad coruñesa de Negreira. En pleno centro urbano de este municipio, final de la primera etapa del Camino de Finisterre, se ubica desde hace más de 10 años el restaurante Casa Barqueiro. Embajador de la cocina gallega, este mesón familiar combina lo tradicional con lo moderno, tanto en su cocina como en su decoración y ambiente. Desde el año 2007, cada año aparece recomendado en la guía Michelin. Francisco y Rogelio, dos hermanos de Negreira, regentan este negocio donde la calidad de sus carnes y caldos se funde con la calidez y la cercanía de su ambiente y su servicio. Abrimos en xunio de 2001,
sí, 2001, xunio de 2001, e levamos pois 11 anos aquí traballando. Somos dous irmáns, meu irmán Rogelio e máis eu, e, bueno, somos 5 empleados en total, e vamos loitando día a día. Aunque la carta de Casa Barqueiro incluye los platos más representativos de Galicia, sobre todo por lo que es famoso en toda la región es por sus suculentas carnes, sin olvidar, por supuesto, sus exquisitos postres caseros. Además de la carta del comedor, el bar es un lugar perfecto para degustar algunas de las raciones y tapas más típicas de la zona. Bueno, non é unha cociña tradicional, donde nos basamos en bo produto, elaboración normal, sempre no seu punto, sin demasiadas filigranas, nin, vamos, o máis natural posible. Especialidades que temos aquí, pois temos o polvo á grela, o arroz con bogavante, o chuletón de vaca e de boi, cando temos. Normalmente, a veces temos tres tipos, temos dous tipos de vaca, o normal, que é este que fixemos aquí, despois temos un poquinho máis seleccionado, e despois temos tamén o de boi castrado, que non hai sempre. Por exemplo, agora mesmo temos un, pero ainda non está para mercar, ten que madurar a carne. Hace 2 años el comedor del restaurante fue reformado. Se consiguió así un nuevo aspecto mucho más contemporáneo, de estética sencilla, en la que predominan el blanco y el negro. Pero además se tuvo en cuenta la funcionalidad de la nueva imagen del comedor. Los paneles de corcho negros que adornan las paredes se colocaron para absorber el ruido y mejorar la acústica de la sala. Además, sobre cada una de las mesas se encuentra una moderna campana extractora para comodidad de quienes deciden degustar la carne a la piedra. A pesar de la modernidad del espacio, si hay algo que también llama la atención en cuanto se accede al comedor, es la sensación de regresar al pasado. Y esto es gracias a las fotografías antiguas que cuelgan de las paredes de la sala. Algunas son retratos familiares, otras recuerdos de la Negreira del siglo pasado. As fotografías son un pouco referencia ao pueblo e máis algunha familiar. Bueno, pues, meus avós, que, bueno, o nombre de Casa Barqueiro ven de familiar, Na miña casa paterna había bois, antiguamente había unha barca para cruzar o río, por eso se chamaban un barqueiro. É o apodo da casa, por eso pusemos o restaurante pois dedicado a nosos pais e máis aos avós, nome de barqueiro. Sí, da familia do povo, aquí temos dúas bandas de música, unha banda de música que houve aquí antiguamente, de dúas orquestas que empezaron, foron das primeiras, e despois, bueno, dunha peregrinación de xente daqui da zona de Barcal a Santiago, un poquinho de todo, e algunha familiar. El ambiente que se respira en Casa o Barqueiro es familiar y hogareño, puesto que es lugar de encuentro para los vecinos de Negreira, y gracias también al trato cercano de su personal. Pero además, en este mesón están acostumbrados a recibir a gente de toda Galicia e incluso de fuera, ya que es fin de etapa del camino a Finisterre. Temos xente de Negreira, xente de toda a comarca, e despois, bueno, sobre todo a Chuletón, suele vir xente de todo, incluso casi de toda Galicia. Temos xente un pouco de todos os sitios. Tamén despois na sala facemos racións, sobre todo temos moitos peregrinos, bueno, temos un pouco de todo, sempre sobre todo as noites, que a xente igual non lle apetece cenar fuerte, pois temos unhas racións moi asequibles e boa calidade. Bueno, o noso cliente intentamos un trato personalizado, é dicir, que este a gusto, e que nos intentamos convencelo para que volva outra vez. É dicir, eso facendo as cousas ben, intentando, pois, dándolle un bo servicio, unha boa atención.
vosa envolvente. Esa é a nosa filosofía, non temos outra. Digamos, un menú moi sinxelo que a xente gusta moito, polvo a grela, e despois un chuletón, e despois tamén facemos postres caseiros, que, bueno, o que máis nos demandan é a tarta de queixo ao forno, que é moi cremosa, sanos moi ben. Incluso hai xente que non la demanda para levar para as casas. Ese é un menú bastante moi demandado. Tal y como explicaba Francisco, una buena comida o cena en Casa Barqueiro debería incluir el plato estrella del restaurante, chuletón a la piedra. Aquí vamos facer o chuletón de boi. É unha das nosas especialidades de Casa Barqueiro. É un plato que suele salir, gustalle moito a xente. Temos varios tipos de chuleteros, pero este é o máis económico, é o que suele salir mellor. Suele ter así como 40 días de maduración para que a carne estea moi blandiña. En general a xente gostalle moito. Nos solemos presentar o chuletón a pedra. O chuletón cortámolo, depende dos comensales que sean, máis grandes ou sea, máis grande o chuletón ou máis pequeno. Marcámolo na plancha. Marcámolo na plancha e despois fileteámolo para presentalo na mesa. E despois na mesa a xente faino como quere. Levamos unha pedra que está no forno sempre quente e a xente comeo como quere. Esta é a parte final de como facemos o chuletón. Despois de vir marcado da cociña, cortado e troceado e fileteado, nós damos o último final, que prácticamente é o cliente o que fai. Nós preparamos e empezamos con un poquinho de grasa, untamos a pedra para que, simplemente para que non se pegue, a carne. E despois añadimos a carne, xa fileteada. E despois de a carne está fileteada, xa o cliente a fai ao seu gusto. Poñemoslle sal Maldon, que é unha sal laminada, fina, que se disolve moi facilmente e máis dalle moi bo gusto á carne. Pois o cliente bota o sal antes ou despois, según como lle guste máis ao cliente. Simplemente xa, servir, faina, se lle gusta máis pasada, se lle gusta menos pasada. Nos recomendamos sempre pouco pasada. E a sal ao final, pero bueno, a cuestión é que o cliente faga ao seu gusto. Ya está, ahora ya estaré para... Si le gusta pocoche, ya está, y va haciendo según vaya comiendo. Ambiente familiar, productos tradicionales de calidad siempre de la zona, una bodega muy variada, un espacio de estética moderna y líneas sencillas en su reformado comedor, y una búsqueda constante de la mejor relación calidad-precio. Todo esto, además de su reconocida especialidad, el chuletón a la piedra, en pleno centro de Negreira, a tan solo 20 kilómetros de la capital gallega.